Hoy nos toca la tragedia de Josué. Exceso de confianza que nos puede llevar a la derrota. Pero antes de comenzar este tema, permitidme mostrarles un pequeño video, ¿vale? Entonces, sí se ve, vamos a pasarlo acá. ¿Puedes volver a pasarlo de nuevo, de Nicole? De nuevo. Ahí está, de nuevo. ¿Qué estaba pasando? Se confió, ya se hacía victorioso, ya cantaba victoria. Y por exceso de confianza, ¡boom!, se cae y pierde una derrota, pierde la carrera. Y creo que eso ilustra muchas veces lo que puede pasar en nuestra vida. El exceso de confianza nos puede llevar a una derrota. El exceso de confianza nos puede llevar a una derrota. Y esto fue lo que le pasó al siervo Josué, al líder Josué. Y de eso tenemos que cuidarnos usted y yo. Josué, cuyo nombre significa Salvador. ¿Quién era Josué? ¿Se acuerdan? ¿Quién conoce la historia de Josué? Levanten la mano para hacer esto. Josué, levanten la mano. Oye, pocos, ya. Entonces les cuento un poquito de Josué. Josué era un gran hombre de Dios. Bueno, es un gran hombre de Dios, un gran líder. Un gran líder que ayudó mucho a Moisés. Cuando el ejército israelita necesitó un jefe, un líder, Moisés nombró a Josué como general. Miren lo que dice Éxodo capítulo 17, versículos 8 y 9. Los amalecitas vinieron a Refidim y atacaron a los israelitas. Entonces Moisés le ordenó a Josué: escoge a alguno de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Moisés le ordenó a Josué, lo designó a Josué. Necesitaba un jefe y Josué fue designado, un líder, era desde muy joven. Si usted ha visto la película Moisés, ve a Josué desde muy joven apoyando a Moisés. Cuando Dios le entregó los 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinaí, Josué era su líder de apoyo. Miren lo que dice Éxodo 24:13. Y se levantó Moisés y también Josué su servidor y subió al monte de Dios. 32:16, dice así. 32:16 dice: y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Versículo 17. Y cuando Josué oyó la voz del pueblo en su clamor, dijo a Moisés: voz de guerra en el campamento. Josué estaba con Moisés en el momento de que Moisés recibió las tablas, estaba esperándolo abajo. Josué lo apoyaba, era su líder de apoyo, era como decir su líder de confianza. Moisés confiaba en Josué. Un gran siervo Moisés tenía un gran líder al lado. Un gran siervo tenía un gran líder. Como Josué era una bendición para Moisés. Además, Josué era un hombre leal. Leal. Josué demostró lealtad a Moisés cuando pensó Josué que la autoridad de Moisés estaba amenazada. Miren lo que ocurre. Números 11, 27, 28. Y un joven corrió y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Entonces Josué ben de Nun, hijo de Nun, ministro de Moisés, desde su juventud respondió y dijo: Moisés, Señor mío, impídeselo. Entonces, Señor, impídeselo. Porque él pensaba que estaba poniendo en tela de juicio la autoridad de Moisés. Y Moisés le dice: no, ¿tienes celo por causa mía? ¿Quién diera que todo el pueblo de Yahvé fuera profeta y que Yahvé pusiera su espíritu sobre ellos? Entonces, Josué estaba preocupado. Mira, está profetizando, está invadiendo tu autoridad. Pero Moisés le explica a Josué: tranquilo, Josué. Yo quisiera que todos profeticen. Se lo tranquilizó. Pero veamos cómo Josué, ¿qué hacía? ¿Qué estaba haciendo Josué?
¿qué estaba haciendo? Cuidando a su líder. Defendiéndolo, cuidándolo. Josué era un hombre leal a Moisés. Y ¿saben qué? Luego que Moisés, ¿se acuerdan la semana pasada, de Moisés, que Moisés no entra en la tierra prometida? Josué entra en la tierra prometida y comienza a dirigir las batallas. Josué se convirtió en un líder preparado. Josué se convirtió en un gran hombre de Dios. Josué es un hombre valiente, porque recuerda que Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, sé muy valiente. Era un hombre esforzado, valiente. Era un hombre organizado, porque organizó al ejército. Muy organizado era Josué. Josué era un hombre fiel a Dios, porque Dios le dijo: toma la palabra todos los días. Y era un hombre fiel a Dios. Un hombre que amaba a Dios. Pero Josué tenía un problema, o tuvo un problema. En un momento de su vida, Josué dejó de depender de Dios. En un momento de su vida, Josué dejó de depender de Dios y dependió de sus experiencias y victorias pasadas. ¿Qué pasó con Josué? ¿Qué pasó con Josué? Veamos en primer lugar la tragedia de Josué. Previamente a su tragedia, Josué ganó una gran batalla. ¿Quién se acuerda de la batalla? De los muros de Jericó. Era un tremendo pueblo los de Jericó. Eran guerreros. Pero Dios le había dicho a Josué 6:2. Pero el Señor le dijo a Josué: he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Y es que Jericó era una ciudad de guerreros. Y tenía unos tremendos muros. Nadie podía entrar. Nadie hubiera podido vencer a Jericó. Pero Dios envió a Josué. Y Josué tuvo una gran victoria. Escuchadme, amados hermanos. Era una expedición humanamente imposible. Imposible. Josué lo logró. Las murallas eran una ciudad fortificada. Abarcaban alrededor de 4 hectáreas de terreno. Más o menos como la muralla china. No podían entrar nadie. Además, los moradores de Jericó eran expertos en combate, gente de guerra, con un biotipo distinto a los del pueblo de Israel. Eran grandes. Los judíos no son tan grandes. Tenían altos, fuertes. Pero Josué logró entrar, logró derribar las murallas. Rodeó las murallas de Jericó. Dios cumplió su promesa. Josué experimentó la victoria en algo que era humanamente imposible. Dice la palabra de Dios, Josué 6:27. El Señor estuvo con Josué y éste se hizo famoso por todo el país. La gente escuchó: Josué hizo eso, Josué lo logró, nadie hubiera podido lograrlo. Josué. Y la gente estaba con Josué, se hizo famoso Josué por lo que había logrado. Josué había logrado algo que era imposible. Hasta ahí, ¿todo bien? ¿Todo bien? Hasta el capítulo 6, todo bien. Pero al parecer, todo iba bien, pero el capítulo 7 le depararía a Josué una tremenda derrota. Luego que venció a Jericó, había un pequeño pueblo, un pueblo pequeño que se llamaba Jai o Ai. Significa montón de ruinas. Mira, hasta el nombre todavía, montón de ruinas. Y era un pequeño pueblo. Y miren lo que nos cuenta Josué, capítulo 7, versículos 3 y 4. Dice: poco después regresaron, porque él mandó, como habían vencido a Jericó, mandó una expedición. Y le dijeron a Josué, le dieron el siguiente informe: no es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. 2 o 3 mil soldados serán suficientes para que tomen Jai. Esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar al pueblo. Por esa razón,
solo fueron a la batalla 3,000 soldados. Pero, ¿qué ocurrió? Los de Jai los derrotaron. El pueblo pequeño derrotó a Josué. Derrotó al pueblo de Israel. Pero ¿cómo es posible que Josué haya logrado una gran batalla, haya hecho algo lo imposible y un pequeño pueblo los haya derrotado? ¿Qué había pasado? La tragedia de Josué se produjo por su exceso de confianza. Tenía exceso de confianza. No, ya somos victoriosos. Vamos a ganarle. Amados hermanos, el exceso de confianza se produce cuando creemos que hemos oído a Dios y nos basamos en nuestras experiencias. Cuando creemos que Dios actúa de la misma manera, repito, cuando creemos que Dios actúa de la misma manera en todos los eventos de nuestras vidas. Escuchamos la voz de Dios, sí, pero de pronto ya no ponemos atención a los detalles, ya no ponemos atención a los siguientes pasos. Definitivamente que Dios quería darle la victoria a Josué, pero Josué tenía que saber los detalles. Él no tenía que confiarse en sí mismo. Josué tenía el problema del exceso de confianza. Exceso de confianza. ¿Cuántos creyentes se han alejado de los caminos de Dios? Por exceso de confianza. Yo les he comentado, he sido por muchos años pastor de jóvenes. ¿Y cuántas veces algún joven dice, no, pastor, me voy a esta fiesta? Yo estoy fuerte, pastor, soy firme, pastor. Y después nunca más regresó. Exceso de confianza. No, pastor, a mí no me va a pasar. Pastor, yo estoy estudiando la Biblia. Conozco mucho de la Biblia, conozco mucho de la palabra de Dios. A mí no me va a pasar. Además, ya no voy a la iglesia. Cuando puedo voy a la iglesia. Porque sí ya conozco a Dios. Pero servir a Dios, no, si ya lo serví desde que empecé mi vida cristiana. Pastor, que yo me cuide. ¿Usted sabe cuántos años yo tengo en la fe cristiana, pastor? ¿Usted yo creo que me está cuidando? No, yo tengo años. ¿Cómo cuidar yo? O a veces los famosos, no pasa nada. No, a veces los jóvenes dicen, no pasa nada. No pasa nada, no, tranquilo, pastor, yo confío en mí, confío en mí. Cuando me dicen confío en mí, digo... Pastor, confíe en mis conocimientos bíblicos, me está diciendo. Me está diciendo, pastor, confíe en mi tiempo de creyente. Pastor, confíe que yo soy el líder o la líder. Pastor, confíe porque yo puedo. Querido hermano, amados líderes, pastores, hermanos, si estamos confiando en nosotros mismos, estamos camino a una tragedia. Yo mismo pensaba, meditaba, Señor, quiero guardar mi corazón. Porque no vaya a ser que uno piense porque ha logrado algo y ya después se confía en las victorias. No tenemos que confiarnos en las victorias. No tenemos que confiarnos en nuestros años de creyente. No tenemos que confiarnos que yo lo he hecho así, he pasado por esto y no me ha pasado nada, pero ahora me puede pasar. Ahora me puede pasar. Porque antes no me ha pasado, no quiere decir que no me va a pasar. Exceso de confianza. Exceso de confianza tuvo Josué. No pasa nada, pastor, yo... Una cerveza nomás, pastor, que no me pasa nada, yo estoy acostumbrado. Pero tú has tenido problemas con la bebida, ¿cómo vas a seguir? ¿Y cómo te expones? ¿Te estás confiando en ti? Si has tenido problemas con la bebida,
¿qué tienes que hacer? Cortar. La tragedia de Josué se produjo también por no evaluar. Josué tenía que haber evaluado la situación. ¿Cómo se evalúa? Buscando a Dios. Josué tuvo que buscar a Dios para decir, Señor, ¿cuál es el siguiente paso? Pero Josué no. Josué venció a Jericó, a los más grandes. Entonces, si yo puedo con los más grandes, los más pequeños son más fáciles, ¿no? A veces uno dice así, ¿no? Si le venció al grande, este pueblo más pequeño, no pasa nada. 3,000 soldados, nomás vaya, no pasa nada, lo voy a lograr. Pastor, sí venció tentaciones más grandes. Sí venció tremendas tentaciones, pastor, no pasa nada. No, uno tiene que buscar a Dios para buscar su guía, para dar el siguiente paso. Cuando nos movemos sobre la excesiva confianza, entonces no evaluamos, no planificamos, corremos peligro. Porque nos quedamos con lo que hemos aprendido y no buscamos de parte de Dios los detalles. Dios le pudo haber revelado a Josué otros aspectos antes de sufrir la derrota. Uno no evalúa porque no busca al Señor. Josué no evaluó. Josué tuvo exceso de confianza. ¿Y qué ocurrió? Sufrió una tremenda derrota. Amada iglesia, amados matrimonios, padres, jóvenes, nos puede pasar a nosotros. Como le pasó a Josué, un gran siervo de Dios, que Dios le dijo, toma este libro de la ley y medita de él de día y de noche, no te apartes de él. Josué, un gran siervo de Dios, le pasó a Josué. A usted y a mí nos puede pasar. Nos puede pasar. ¿Cuál fue la consecuencia de lo que le pasó? ¿Cuál fue la consecuencia de esta derrota? Dice Josué 7:5. El ejército israelita sufrió 36 bajas. Fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Jai lo persiguió. Y allí en una pendiente fueron vencidos. Como resultado, ¿qué dice? Todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. ¿Qué pasó con el pueblo? El pueblo comenzó a sufrir. Nuestras derrotas hacen sufrir a las personas que nos rodean. Cuando tenemos derrota, nuestra familia sufre. Nuestros cercanos sufren. El pueblo de Dios sufrió, se paralizó, se acobardó. Iban avanzando bien, pero la derrota los acobardó. Estuvieron llenos de miedo, ya no querían seguir avanzando. Y miren qué pasa con los líderes. Josué 7:6. Ante esto Josué se rasgó las vestiduras y se postró rostro en tierra ante el arca del pacto del Señor. Lo acompañaban los jefes de Israel, quienes también mostraban su dolor y estaban consternados. ¿Cómo estaban los líderes? Adoloridos y consternados. ¿Cómo pudo pasar? ¿Cómo pudo pasar? Adoloridos, consternados. ¿Cómo nos pasó si nos estaba yendo bien? Si todo iba bien, todo iba viento en popa, todo iba bien. A veces uno no se explica. Personas que han ido tan bien, creyentes que han ido tan bien. Y de pronto se produce la derrota. Tan bien iban. Pero no solamente con los líderes, no solamente con el pueblo, la familia, sino miren lo que pasa con el mismo Josué. Josué 7:7. Josué le dijo a Dios, Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregaste en mano de los amorreos para que lo destruyeran? Ojalá nos hubieras quedado al otro lado del río. ¿Cuál es el problema?
¿Cuál es el problema de Josué? No asume. Le estaba echando la culpa a Dios. Señor, tú eres el responsable. Señor, tú tienes la culpa. Josué estaba en un acto de desesperación. Se echa polvo, ceniza. Pero, Señor, tú tienes la culpa. ¿Para qué estamos haciendo tu obra? Si esto me iba a pasar, mejor no hubiera venido. No hubiéramos pasado al otro lado del río. Señor, si esto me hubiera pasado, entonces me quedo en Perú. No voy a la iglesia. ¿Qué pasó con Josué? Perdió el norte. Perdió el norte. Josué perdió el norte, ya no sabía dónde iba. Por la derrota, ya no sabía. Cuando hay una tragedia, perdemos la perspectiva de Dios. Así es. El pecado nos aleja de la perspectiva de Dios. Confiarnos en nosotros mismos nos aleja de la perspectiva de Dios. Ahora, ¿por qué, pastor? ¿Por qué ocurren estas cosas? Lo dije en el primer tema. Recordemos que estamos en una lucha espiritual. Estamos en una batalla espiritual. Y hablando de las iglesias, permitidme hablar un poco de las iglesias en general. La iglesia que está extendiendo el reino de Dios está en una lucha espiritual. Una vez tuvimos una serie para hablar de la lucha espiritual. Pero ¿saben qué ocurre? Muchas iglesias han renunciado a seguir extendiendo el reino de Dios. Muchas iglesias han renunciado a ganar almas del campo del enemigo. A veces se dedican a hacer programas en la iglesia para que la gente se sienta cómoda. Han cedido ante la tentación de dejar la visión bíblica y subconscientemente han hecho un trato con el enemigo. Básicamente le dicen, mira, si tú no me molestas, yo no te molesto a ti. Hagamos las paces. Tú eres un enemigo demasiado fuerte. Yo me voy a dedicar a lo mío y tú a lo tuyo. Así que no tengamos problemas, no me ataques y tranquilos estamos. Y así muchas iglesias están hasta que van muriendo con el tiempo. Pero las iglesias que queremos extender el reino de Dios y vamos a entrar al campo del enemigo, amados hermanos, vamos a ser atacados. El enemigo va a buscar la forma de atacarnos. Y tenemos que cuidarnos, amados hermanos, queridos líderes, queridos pastores, tenemos que cuidarnos. No permitamos que el exceso de confianza, no permitamos que el hecho de no depender de Dios nos lleve a una derrota. Nos podemos confiar. Yo les conté hace poco, estaba conversando ayer que estuve con dos parejas conversando y el día de ayer estuve con pantalones cortos, ¿no? Porque como estuve con los jóvenes, yo estaba y me hicieron recordarlo ahí con los casados, que estamos con los casados, tengo una, ¿cómo se dice, Fernando? Un hematoma que todavía está grande. Y me preguntan, pastor, ¿eso fue de su caída? Les conté, ¿no? que me caí. Yo estaba saliendo de un lugar, había una rampa y yo me creo joven, entonces estaba joven, entonces agarré y corrí por la rampa y iba con una mochila. Pero en esa corrida perdí, el peso me ganó. Y como el peso me ganó, salí como Superman. Parecía de los Marvel. Y me golpeé, tengo una cicatriz aquí y todavía tengo el hematoma que no se me borra, la tremenda caída que me di. Pensé que me iba a fracturar. Bueno, no sé qué pasó, hermanos, pero en ese momento, cuando ya siento que me había caído, yo dije, ya estaré fracturado, el brazo, la pierna, todo. Yo me sentía que ya... No, para comenzar, dije, gracias a Dios que todavía estaba vivo. Estaba vivo, porque yo me fui ante los tubos que estaban ahí y yo dije, ya me rompí el cuello. Cuando ya me sentí que ya dije yo, y en ese momento dije, ya, Señor. Pero cuando ya veo que estoy bien, dije, uy, me habré fracturado. Gracias a Dios que no me fracturé nada.
Pero a veces en las cosas diarias de la vida podemos tener exceso de confianza. Dije, ya no estoy tan joven para estar corriendo, ahora ya veo el bus que espere, nomás voy al siguiente. Ya dije, ya no, para todo, así nos olvidamos, ya pasan los años. ¿Sí o no, hermanos? La otra vez hablaba con mi hermana que me decía, hermana, te veo bien joven. No, pastor, ya los años, me dice los años. Sí, en verdad los años no pasan por las puras. ¿Sí o no, amadas hermanas? Porque cuando le dicen señora a las de 35, 40, ¿cómo se sienten? ¿Qué? ¿Señora? ¿Cómo? ¿Qué? Amados hermanos, regresando a la iglesia, tenemos que seguir avanzando. Tenemos que seguir ganando vidas para Cristo, sin olvidar que seguiremos en una batalla, una guerra. Satanás va a querer destruir a los líderes, a los que están en el campo. A los que no están en el campo, no pasa nada, porque no hacen nada, dice el enemigo, ¿no? Pero a los que están en el campo, va a buscar la forma de destruirnos, de llevarnos a una derrota. De ahí la importancia, amados hermanos, de orar por su iglesia, de orar por sus pastores, de orar por sus líderes, de orar por sus servidores, de orar por lo que estamos expuestos. El pueblo sufrió mucho. Y yo oraba y decía, Señor, ayúdame a guardar mi vida. Ayúdame a no caer en exceso de confianza, a cuidar mi vida. Amén. Usted también, mi amado hermano. Usted también, querido servidor. Cuide su vida. Jóvenes, escuchadme. Jóvenes líderes, escuchadme. Cuiden su vida. Están haciendo un lindo trabajo. Están levantando un lindo grupo de jóvenes. Pero ¿saben cómo se desaniman los jóvenes? Derrumbando a los líderes. Así se desanima al grupo juvenil. Cuiden su vida. Oren por los líderes juveniles, amados hermanos, también. Padres, oren por sus hijos que están en el ministerio sirviendo. Padres, oren por ellos. No dejen de orar por ellos, por favor. Amada iglesia, hay que cuidarnos en oración. Y yo decía, Señor, tenemos que seguir creciendo en oración porque tenemos que cubrirnos en oración. ¿Qué aprendemos de todo esto? ¿Cuáles son las lecciones? ¿Qué lecciones aprendemos? Por supuesto que tenemos que evitar el exceso de confianza, tenemos que depender de Dios. Pero permitirme tomar algunos consejos de lo que le pasó a Josué. Amén. Primero, resuelva sus derrotas y victorias anteriores. Resuelva sus derrotas y victorias. ¿Qué es eso, pastor? Amados hermanos, para no caer en la excesiva confianza, tenemos que resolver nuestro pasado. Tenemos que resolver nuestro pasado para tener e iniciar nuevos logros, nuevos avances, nuevas etapas. Hay que pasar de la página de lo pasado. Porque si vivimos con las victorias pasadas o si vivimos con las derrotas pasadas. Entonces cuando vivimos con las derrotas pasadas, no voy a poder hacerlo, yo ya no voy a ser feliz, yo ya no lo voy a lograr y yo ya no puedo. Y muchas veces no avanzamos porque nos quedamos enganchados en las experiencias antiguas. Pueden ser malas, aún traumáticas. Una situación dolorosa, una derrota antigua, un pecado, una vergüenza. Puede ser muy traumático. Pero tienes que desengancharte de esa derrota pasada. Ya le pediste perdón a Dios, hacia adelante. Entrégaselo al Señor y hacia adelante. Las derrotas anteriores nos pueden hacer pensar que siempre vamos a salir derrotados, que no vamos a lograr nuestros objetivos. Yo ya no voy a ser feliz, pastor. Yo ya no, pastor, yo estoy ya condenado a esto.
No, mi amado hermano, no. Dios es un Dios restaurador. ¿Cuántos dicen amén? Dios es un Dios restaurador. Pero también tenemos que desengancharnos de las victorias anteriores. Sí. Porque ¿qué pasó con Josué? Josué estaba yendo en victoria. Josué estaba yendo en gozo, en victoria. Los israelitas habían destruido a Jericó. Les habían ganado la batalla. Pero estaban envueltos en el triunfalismo. En otras palabras, estaban haciendo así, ¿no? Como el de la bicicleta, así. Nadie puede como nosotros. Somos los que damos el ejemplo. Nadie puede como nosotros. Soy el mejor. El ciclista mejor, el cristiano mejor, el líder mejor. No va a pasar nada conmigo. No. Yo lo logré antes. No. Aun cuando sean victorias anteriores, tenemos que desengancharnos de ella. Cada día es un nuevo capítulo en nuestras vidas. Cada día es un nuevo capítulo y tenemos que salir victoriosos en cada nuevo capítulo. La fama de de Josué 6:27, estaba famoso. Yo ya sé. No, cuando alguien aprende, pastor, yo aprendí ya lo sé ya. ¿Qué me va a enseñar si yo ya lo hice ya? No. Cada día se inicia un nuevo capítulo en nuestra vida. Amado hermano, no importa los años de cristiano que tengas, no importa cuánto hayas hecho en la obra de Dios, no importa lo que ya tú hayas logrado, lo importante es seguir adelante, puesto los ojos en Cristo Jesús nuestro Señor. Allí tenemos que mantener los ojos. Amén. Cuidémonos. Segundo, proteja la honra de Dios. Proteja la honra de Dios. Amados hermanos, cuando nos enfrentamos a decisiones buenas o malas, es necesario recordar que no solamente esto comprende nuestra honra, sino sobre todo la honra de Dios. La honra de Dios. Y cuanto más alto estés, más compromete la honra de Dios. Tus actos, cuando más alto llegamos, afectamos más. Si tú eres tutor y tú le fallas a tus discípulos, ¿cómo van a estar tus discípulos? Se afectan. Y las personas que nos conocen como cristianos y saben de nuestro error, entonces comienzan a hablar mal de Dios. Y dicen, ¿que él no era cristiano? Entonces a esa iglesia no voy. No era cristiano así. Todos son así. ¿No? Todos son así. Tenemos que cuidar la honra de Dios. De eso se preocupó Josué. Josué 7, 8 y 9 dice: ay Señor, ¿qué diré? Ya Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Y miren lo que dice: porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Él comenzó a preocuparse ahora por Dios, por la honra de Dios, por su nombre. ¿Te ha pasado, querido joven, que a veces te predica un joven ¿no? Y después el joven lo ves bailando en la discoteca, todo? ¿Tú qué dices? Oye, ¿no era cristiano? Oye, pero ¿no era cristiano? Josué era consciente de la reputación de Dios. Estaba en juego. Y que los enemigos cananeos iban a hacer escarnio contra Dios. Amados hermanos, tengamos cuidado de cómo nos comportamos.
Porque no solamente comprometemos nuestra honra, sino la de Dios. Sino la de Dios. Querido líder, nuestros actos comprometen la honra de Dios. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos. Cuida tus acciones. Cuida tu conducta. Amén. Amén. 3. Recuerde que la santidad debe preceder a la victoria. Para caminar en victoria, la santidad debe preceder. Dios le dice a Josué, Josué 7, 10 al 12, y el Señor le contestó: levántate, ¿qué haces ahí postrado, Josué? Los israelitas han pecado. Josué, ya estás llorando ya. Josué, levántate. Lo que pasa es que los israelitas han pecado. Han violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso los israelitas no podrán hacerles frente a sus enemigos, sino tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos se acarrearon su destrucción. Y si no destruís ese botín que está en medio de vosotros, yo no seguiré a vuestro lado. ¿Qué pasa? Que cuando vencieron a Jericó, Dios les dijo: destruyan, no tomen ningún botín, destruyan todo. Pero una familia, la familia de Acán, tomó del botín que estaba prohibido, lo guardó, agarró telas, lingotes y lo guardó y se lo guardó. Claro, Josué, que debió evaluar al pueblo, debió supervisarlos, no supervisó, no le pidió guía a Dios. Él tuvo que haber evaluado y Dios le había revelado esto antes de ir. Dios se lo reveló después porque se fue sin consultar a Dios. Josué no había hecho esto, pero lo hizo alguien del pueblo. Hay la importancia del discipulado, del seguimiento y de la búsqueda a Dios. El pecado, amados hermanos, nos llevará a la derrota tarde o temprano. Y el enemigo quiere sembrar pecado. El enemigo quiere sembrar discordia. El enemigo quiere sembrar desunión. El enemigo va a exacerbar nuestro ego o nuestra naturaleza pecaminosa para llevarnos a la derrota. Por tanto, debemos procurar la santidad, ser obedientes a Dios, porque así solamente obtendremos la verdadera victoria para el Señor. La santidad debe preceder a la victoria. Por eso que debemos cuidarnos. Nuestras acciones, nuestra vida, debemos cuidarnos. Amén. Y cuarto, destruya aquellas cosas que deben ser destruidas. Destruya aquellas cosas que deben ser destruidas. Josué 7:12, miren lo que dice. Y si no destruís ese botín que está en medio de vosotros, yo no seguiré a vuestro lado. El Señor le estaba diciendo: tienen que destruir ese botín. Tienen que destruir ello. Destruye aquello que es pecaminoso. Destrúyelo. Destrúyelo. Yo conozco una vez un hermano que tiene una buena posición económica, trabaja en una gerencia. Y por lo general, cuando uno trabaja en esa posición, ¿qué le regalan? ¿Qué le regalan? Licores. Whiskies de todos, tenía todo tipo de whiskies. Porque se querían congraciar, siempre en la fecha llegaban y se llenaba de puros whisky, vinos, champán de alto nivel.
hasta que un día se convirtió él. Cuando se convirtió, una vez estuvimos en su casa, ¿no? Y veíamos pues todo su... Y yo decía, oh, hermanito. No, hermanito. Entonces miramos, ¿no? Y lo guardaba porque eran licores de mucho costo, ¿no? Digo, pero véndelo. No lo guardo. Pero él cuenta que una vez sintió que Dios le dijo que tenía que destruir todo. Y dice que sacó todas sus botellas, las botó, las rompió, destruyó todo. Y una vez que fuimos a su casa, ya sus vitrinas estaban vacías. Había destruido todo. Porque dijo, no, si ese era mi problema, entonces yo tengo que destruir todo. Amado hermano, si hay algo en nuestra vida pecaminoso, que sabemos que es nuestra lucha. Una vez también conocí a un joven, me acuerdo de acordar de este joven también, que estaba sirviendo. Entonces, normalmente visito las casas de nuestros servidores. Y tenía, él había tenido mucho problema con el cigarro, ¿vale? Y tenía también una variedad de puros, así de puros así de todo lugar, cubano, de todo así tenía. Y o sea, que parecían adornos. Bueno, dije, son de adorno, ¿no? Pero también tenía puros. Pero una vez también decidieron sacarlo, porque él había tenido problemas y justo le habían detectado una enfermedad en el pulmón. Entonces todo eso le hizo pensar, ¿cómo voy a tener algo que me está haciendo, que me ha hecho daño y que me hace recordar ese daño? Yo no sé, mi amado hermano, cuál es tu lucha o la debilidad, pero debes cortar. Debes cortar. Debes cortar. De pronto para otros no es lucha, pero para ti sí. Yo conocí a una joven, cuando era pastor, una joven enamoradiza, de todos se enamoraba. Cada joven que llegaba a la iglesia, la chica suspiraba. Así, venía, llegaba y parecía así. Entonces ya al comienzo uno va mirando, va observando, ¿no? Va observando, yo me doy cuenta, ¿no? Entonces, hasta que una vez nos sentamos a conversar, se dio la oportunidad, y yo le pregunté, ¿y qué hace? ¿Qué música escucha? Pastor, a mí me encantan las baladas. Me gustan las baladas. ¿Cómo cuáles esas canciones? Y yo le digo, ¿no te das cuenta que la música te está hablando al subconsciente y por eso vives idealizando todo? Y ya te conviertes en un personaje sufrido o sufrida. Cierto, pastor. ¿Sabes? Yo no sé cuál será la lucha, la debilidad, que la conoces o la descubrirás o la estás descubriendo. Pero puede hacer eso lo que te impide seguir creciendo, lo que te impide seguir avanzando, lo que te impide el desarrollo espiritual. Yo no lo sé. Quizás se puede llamar Netflix. Y tienes un vicio horrible del Netflix y te amaneces y te agota espiritualmente porque te quedas hasta tarde viendo y 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6 y te has enviciado en ello y tú sabes en tu interior que te estás desgastando espiritualmente. Quizás son los videojuegos. Yo les conté una vez a los líderes, no sé a quién les conté, que una vez conversaba con una pareja, casados. Entonces los fui a visitar y debajo del teléfono tenía su videojuego. Entonces yo le digo, mira, has traído tu videojuego, que era de soltero, recién se habían casado. Y su esposa me miró y me dijo, pastor, háblele. No puedo contar algunas cosas que me dijo, pero que están en el ámbito personal.
Pero en resumen, ese juego era un impedimento para su relación matrimonial. Entonces yo le dije al esposo, guárdalo o me lo llevo. No sé, amado hermano, ¿qué puede hacer que tengas que destruir? ¿Qué debes destruir? ¿Qué debes hacer morir? A veces las costumbres mundanas. No pasa nada. No pasa nada. Cuidado con lo que ves, mi amado hermano, querido joven, escúchame. Cuidado con lo que ves. Ten cuidado con lo que ves. Yo les he contado varias veces. Yo si veo algo, lo adelanto. Trato de cuidar mi mente, mis ojos. Cuidado con lo que ves. Cuidado con lo que lees. Amado hermano, cuidado con las amistades del mundo. Cuidado. Hay que cortar. Hay que destruir, cortar. Cuidado, mi amado hermano. Dios le dice a Josué 7:13, levántate, purifica al pueblo, diles que se consagren para presentarse ante mí mañana y que yo, el Señor Dios de Israel, declaro, la destrucción está en medio de ti, Israel. No podrás resistir a tus enemigos hasta que hayas quitado el oprobio que está en el pueblo. Josué, el pueblo debe purificarse. Debemos purificarnos. En otras palabras, lo que le está diciendo es: arrepiéntete, arrepiéntete, corta con ello, deja ello, arrepiéntete, purifícate. No conserves lo pecaminoso, mi amado hermano, destrúyelo, destrúyelo. ¿Sabes qué es lo hermoso de esta historia? Que Josué siguió avanzando. Luego venció a Jai. ¿Y sabes qué es lo hermoso? Que su derrota no significó, no se engancharon a la derrota. O sea, el pueblo estaba desanimado, pero no se engancharon a la derrota, sino que avanzaron. Avanzaron. No se engancharon a la derrota. Se tomaron de Dios para seguir adelante. Tomaron de Dios. Amado hermano, no sé qué estás viviendo, qué está pasando, pero lo que sí te puedo asegurar es que cuando uno se toma de Dios, Dios te lleva a la victoria. Así que, mi amado hermano, Dios nos está guardando y cuidando. Pues tomemos los consejos de Dios. Pero si has pasado una derrota, yo quiero decirte que Dios restaura. Lo maravilloso de nuestro Dios es que no nos deja en el pecado. Lo maravilloso de nuestro Dios es que restaura, te levanta. Ese es lo maravilloso de nuestro Dios. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios nos limpia, nos purifica, nos transforma. Ese es lo maravilloso de nuestro Dios. Pero corta, arrepiéntete y toma de Dios. Toma de Dios. En Dios experimentaremos victoria. Amén. Amén. Cierra tus ojos, vamos a terminar orando, mi amado hermano. Ora ahí por un momento al Señor.